Segunda temporada de C5N Investiga. Hoy vamos a hablar del debate de las drogas, a partir obviamente del fenómeno Uruguay, donde miles de argentinos y uruguayos pueden disponer de marihuana al alcance de la mano. Y un debate que nos parece bastante serio, teniendo en cuenta que es un flagelo que está atemorizando al país todos los días. Y cuando digo atemorizando, digo que el narcotráfico está entre nosotros. Es un flagelo que crece, es una realidad muy compleja y estamos hablando de vidas humanas y de tragedias de familias, sin contar las libertades individuales. Cada uno puede disponer de su cuerpo como quiera, pero hay una realidad donde el Estado tiene que estar presente y donde las reglas tienen que ser claras. A lo largo de esta carrera nos tocó ver todos los días en la calle cómo la droga fue avanzando sin que el Estado se dé cuenta. No es un boom de que el narcotráfico en los últimos años se instaló en la Argentina. Ya estaba hace rato. Hay antecedentes desde 1900, donde las cocinas, el narcotráfico siempre disponía del país como se le antojaba. Pero vamos a hablar con profesionales con las dos posturas. Las posturas de liberación, por así decirlo, despenalización, y las posturas tal vez un poco más duras para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. El Papa Francisco este año dijo que la plaga del narcotráfico, que favorece la violencia, siembra el dolor y la muerte. Y en definitiva creo que es uno de los puntapiés de este programa. Tratar de entender esas tragedias, esas vidas humanas que se pierden básicamente en la droga y cómo tal vez mucha gente, lamentablemente, decide entrar al circuito de la droga, a la comercialización de la droga por necesidad. Y esa necesidad traslada a que básicamente va a ir preso seguramente por la comercialización minorista, que generalmente las cárceles obviamente están plagadas de pequeños minoristas, de personas que vivieron del narcotráfico porque no tenían otra alternativa de vida. Si te parece, vamos a comenzar a ver esta parte, pero también un tema doloroso y un escándalo de esta semana que fue el Cedronar. El Cedronar, que es la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que actualmente está siendo manejada y su titular es el sacerdote Molina, descubrió y destapó una olla bastante compleja. Estamos hablando de funcionarios, los últimos funcionarios de la Secretaría, que tomaban almuerzos de 90.000 pesos en el microcentro. Almuerzos de 90.000 pesos en el microcentro. Estamos hablando de funcionarios que ganaban 27.000 pesos y no iban a trabajar. Estamos hablando de funcionarios que dispusieron de 5 millones de pesos para supuestas compras y luego el cura, el sacerdote Molina, hizo una suerte de arqueo y esas cosas que supuestamente compraron no aparecen, no existen. O sea que tiraron 5 millones de pesos y nadie sabe dónde está. Sin contar obviamente otros tipos de cuestiones con licitaciones o contrataciones sospechosas. Vamos a la primera parte del debate de la droga. Argumentos a favor y en contra, posiciones encontradas e irreconciliables, libertades individuales, lucha contra el narcotráfico, ilegalidad y consumo de sustancias. En medio, vidas humanas y salud, presupuestos millonarios y políticas de Estado. Todo esto y más encierra el debate por la despenalización de la droga. Creo que inexorablemente vamos hacia la despenalización de la tenencia para consumo, esto no cabe duda. Esta es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, seguida por la mayoría de los tribunales, y se establezca o no la despenalización en términos legales, hoy por hoy a nivel judicial está despenalizada la tenencia para consumo de cualquier estupefaciente. No considero conveniente que en estos momentos en que hay un auge, un incremento, una tendencia, un incremento que es significativo en cuanto al consumo de las sustancias, no creo que resulte favorecedor el hecho de la despenalización de las drogas. Estoy totalmente a favor de la despenalización de la tenencia para consumo personal. Me parece que 40 o más años de penalización no han llevado más que al fracaso.
lo vemos claramente en el hospital todos los días. Creo que la despenalización de la tenencia de drogas y el cultivo se tornó ya no solo en algo urgente, sino en algo imprescindible. La despenalización es un tema corrosivo porque parece afirmar a la gente si hay derecho a consumir drogas o no. Yo creo que es un disparate esto del derecho a consumir drogas. ¿Por qué? Porque como la droga está dañando a la persona, estaríamos legitimando y diciendo que una persona tiene derecho a dañarse. Nadie tiene derecho a dañarse. Es posible pensar y necesario pensar en la despenalización de la tenencia para consumo personal. Eso despejaría de toda persecución penal a la población que participa del fenómeno del uso de drogas y habilitaría que no haya ningún tipo de obstáculo para la implementación plena justamente de la Ley Nacional de Salud Mental. Estoy en contra, directamente en contra, porque le voy a decir, yo tengo 2 chicos adictos que los saqué de la droga. A través de la marihuana llegaron al Paco, llegaron a otras sustancias peligrosas y la cual yo no estoy de acuerdo con eso. Como a todo padre argentino le pediría que no se vote a favor, sino en contra. La ley penal con relación a los usuarios ha demostrado ser ineficaz y ha demostrado producir peores consecuencias que aquellas que se querían evitar. ¿Bien? Esto nosotros creemos que ya no admite discusión. Despenalizar o no, como legalizar o no, es banalizar un tema que es muy complejo, cuyos temas importantes son el comercio, el tráfico, el desvío de precursores químicos, el lavado de dinero, el contrabando de autos y las muertes que desde el 2008 hasta ahora que se lleva un relevamiento, en nuestro país llevamos aproximadamente casi 100 víctimas, lo que es un número, si lo comparamos con México, Colombia, irrisorio, pero para un país como el nuestro empieza a ser un dato relevante. No se habla de despenalización, sino que se habla de criminalizar o no aquel que tiene una conducta con una de las sustancias prohibidas. La más fantástica que inventaron acá los políticos es que criminalizamos al adicto. Yo que he tratado cientos de adictos, ese tipo de juego de palabras no me llegan ni por casualidad. Los presupuestos son acotados. Una de las críticas a la ley actual es que se destinan energías y recursos a perseguir a los eslabones más delgados de la cadena de la droga. Tribunales abarrotados de causas menores y dinero invertido en la nada misma. Sacar a los usuarios, digamos, impediría distraer recursos de las agencias penales en los usuarios, ¿bien? Y de esa forma los recursos existentes poder concentrarlos incluso en los fenómenos de mayor lesividad, que son estas organizaciones con posibilidad de corromper, de generar dinero, de generar violencia. Yo creo que los recursos que tiene el Estado son suficientes para lo que tiene que hacer, pero lo que tiene que hacer es tomar simultáneamente control del lavado de dinero, la UIF, que no está haciendo nada hace años en el país, y control de los precursores químicos, que aparentemente en las últimas gestiones, según dice el mismo Molina, se había como desestimado la importancia. ¿Por qué? Porque yo no puedo ponerme a perseguir un distribuidor, el intermediario de ese distribuidor con un tipo más importante, el que va arriba de ese, el gerente, el dueño, porque no voy a llegar nunca, porque me lo ocultan. Ahora, el esfuerzo de los tribunales en la persecución de estos delitos representa una dilapidación de energías muy importante, porque para despenalizar jurídicamente primero hay que hacer todo un trámite, aunque sea muy breve, en el cual interviene la fuerza de seguridad y los tribunales luego sobreseen, y esto consume, aunque es heterogéneo en todo el país, consume, digamos, el 50% del trabajo inicial de todos los tribunales, y la verdad es que es un dispendio de energía del Estado muy alto. Siempre los tribunales han vivido situaciones de colapso. Con ese criterio, el día de mañana podríamos llegar a decir que si los homicidios emocionales, por decirle cualquier cosa, son significativos, sería conveniente que los homicidios emocionales los sacáramos del Código Penal. Si usted tiene en cuenta que de las causas que ingresan al país por año, el 76 o 74% son pequeños casos de tenencia para consumo, en donde la persona va caminando, le encuentran una colilla en el pantalón, o son chicos de barrios marginales que están pasilleando con cerveza con Poxirrán mezclado con cocaína fumada
inflamable o lo que fuere, porque esos son los casos que ingresan, se gasta, es decir, la gente lo que gasta son, para que lo sepa, paga impuestos para esta pavada que es el equivalente a $5.000 por actuación criminal. Para mí, agarrar a un chico adicto y no penalizarlo, yo pienso que el adicto es como un niño, como un chico enfermo, que hay que decirle 1000 veces amor, te amo, darle un abrazo, cariño y ver la forma como le hemos de sacar, no meterlo en cana, sino llevarlo a un centro terapéutico con muchos psicólogos, terapeutas que empiecen a trabajar en el problema de ellos. Lo repito, el 40% del presupuesto nacional materno-infantil, 40% del presupuesto nacional aprobado por el Congreso. Se podría con este dinero triplicar por 3 el presupuesto para VIH-Sida, terminar con la tuberculosis y duplicar el presupuesto para Chagas. Hacerle creer a la sociedad que todo usuario de drogas es un adicto y que todo adicto, digamos, era un peligroso social y que todo usuario de drogas, digamos, en definitiva iba a terminar siendo un delincuente. Eso lleva a un criterio que privilegiaba el contacto de las áreas de seguridad y la distracción de las fuerzas de seguridad y de la justicia en relación, digamos, a las personas que consumían. Y el debate se instaló. Por un lado tenemos las personas que creen que la despenalización es algo que va a causar estragos, y por otro lado está la gente que está a favor de la despenalización, pero haciendo base en algo muy importante, que es no perseguir al enfermo, al adicto, es no perseguir y condenar a una persona que está enferma, porque en definitiva no pueden disponer de su vida. Y cuando hablamos de estadísticas, la realidad muestra cifras completamente duras, teniendo en cuenta que las cárceles básicamente están plagadas de adictos o personas que bajo las influencias de drogas decidieron cometer un delito. No grandes narcos, no tampoco grandes organizaciones criminales. Te diré que en los últimos 100 años, si digo que 2 o 3 organizaciones importantes lograron quedar detenidas, me estoy yendo un poco de mano porque no creo que haya sido tanta. Pero todo esto surge a partir de un caso emblemático que fue el caso europeo de Holanda. Para entender un poco esta situación que ocurre en Uruguay y que nos rebota en el país, vamos a entender un poco cómo nace la teoría de la despenalización. Holanda fue el primer país pionero en cambiar el paradigma respecto del uso de las drogas. Desde 1976, el consumo de cannabis dejó de ser un delito. Los objetivos de esta política se centran en la prevención y la recuperación de los consumidores, combatir la producción y el tráfico de drogas. Contra lo que habitualmente se cree, la tenencia de cannabis en los Países Bajos está tipificada como delito, pero no así el consumo. Pero la Fiscalía asignó la prioridad judicial más baja a las investigaciones y acciones contra la tenencia para consumo personal. Allí surgen los grises de la ley. Los propietarios de los coffee shops deben comprar la marihuana en un mercado ilegal, lo cual constituye un delito, a pesar de que tienen permitido venderlo. La cantidad de cafés sufrió una reducción drástica. De un pico de 1.500 en los 80, pasó a 803 en el 2000, hasta llegar a 700. A pesar de la venta libre, los niveles de consumo de cannabis son similares a los países vecinos, Alemania y Bélgica, y mucho más bajos que en el Reino Unido, Francia y España. Bueno, en el próximo bloque te vamos a contar qué está pasando en Punta del Este. Los argentinos se están drogando más de lo habitual. Hay una suerte de liberación de marihuana por todo Uruguay. Ya se puede comprar, no se puede comprar. También vamos a tratar de entender cuál es la realidad argentina con la lucha al narcotráfico y el último escándalo del Cedronar. Vamos a contarte
¿Qué funcionario iba a almorzar con diferentes personas y gastaba 90.000 pesos en almuerzo del microcentro? ¿Cuáles eran los funcionarios que ganaban 27.000 pesos sin siquiera pisar la oficina? Un despropósito. Vamos a contarte todo eso. Esperanos un bloque, 3 minutitos, en el segundo bloque todo esto.